Muchas personas piensan, bueno, cuando fue bautizado pequeño, ¿verdad? Y son bautizados los niños. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Qué enseña la palabra de Dios sobre el bautismo? La palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 4, versículo 5, nos habla de un bautismo. La Biblia habla de un bautismo. O sea, nosotros, todas las personas que queremos obedecer el Evangelio y que queremos ser parte de la iglesia que Cristo edificó, la cual Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Si queremos ser parte de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ser bautizados. Todos los que estamos aquí venimos con el propósito de oír la palabra del Señor y aprender de lo que implica, ¿verdad?, este término, este concepto, este principio espiritual que aparece en las Escrituras, que es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es lo que hemos aprendido de nuestros padres con respecto al bautismo. Es lo que hemos aprendido de las religiones sobre el bautismo. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el bautismo? ¿En qué consiste el bautismo? Un bautismo que nos habla la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 5, podemos leer, y vamos a leer el texto ahí en nuestra Biblia, si trajo su Biblia. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 5, habla de un Señor, una fe, y habla de un bautismo. ¿Qué es ese bautismo? Yo lo he titulado el bautismo, el poder de un nuevo nacimiento. Porque eso es el bautismo. El bautismo es el poder de un nuevo nacimiento. ¿Cuántos han sido bautizados aquí? ¿Quiénes han sido bautizados? Bueno, ¿quiénes no han sido bautizados? Con todo respeto, ¿verdad? ¿No? Bueno, por eso vamos a aprender qué es el bautismo y cómo se aplica el bautismo a nuestras vidas, ¿ya? Muy bien. El poder de un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, un día cierto hombre llamado Nicodemo, un principal de entre los judíos, o sea, un hombre principal, un sacerdote de los judíos, vino a Jesús de noche. Uno se pregunta, ¿por qué vino de noche? Bueno, porque en esos tiempos, recordemos que Jesús estaba predicando y no era muy querido por los principales sacerdotes, porque Jesús no había estudiado con ellos las Escrituras, no se había formado académicamente en las Escrituras con ellos, entonces no le tenían buena al Señor Jesucristo, por decirlo de una forma como lo decimos nosotros. Pero habían dentro de aquellos principales judíos hombres que creían en la palabra de Jesús, pero no se mostraban abiertamente por temor a ser rechazados por sus colegas, en este caso por otros principales entre los judíos. Entonces, en este caso, Nicodemo, que creía en el Señor Jesucristo y creía en la palabra que predicaba, vino de noche, para que nadie lo viera escondido. Y vino a Jesús de noche para conversar con él, y en esta conversación, Nicodemo le explica el motivo de su visita, diciéndole: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo muestra claramente que él cree en el Señor Jesús, porque le dice: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, quiere decir que él estaba diciendo que Jesús era alguien que estaba aprobado por Dios con las señales, con los prodigios y con los milagros que Jesús estaba haciendo. Y eso lo podemos leer ahí en el libro de Hechos, cuando predica el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 22, dice eso, mire. Hechos capítulo 2, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, lo que certificaba a Jesús
como alguien que venía de parte de Dios, eran las maravillas, los milagros, las señales, los prodigios que había hecho entre ellos mismos ahí en el pueblo. Había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había sanado a los cojos de nacimiento, había sanado a los ciegos de nacimiento. El poder de Dios se manifestaba potentemente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Nicodemo sabía todo eso. Nicodemo había visto todo eso. Y vino a Jesús de noche para no tener el reproche de sus colegas. Y entonces le dice, yo estoy seguro que tú has venido de Dios, porque las señales que tú haces demuestran claramente que tú eres un enviado de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús, conociendo lo que hay en el hombre, porque Jesús, él conocía lo que había en los pensamientos de las personas, y lo que éste necesitaba, le dice, ahí en Juan 3:3 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante porque Nicodemo viene con un tema que es de que él era un varón aprobado por Dios porque hacía las señales y prodigios, y Jesús ni siquiera menciona lo que Nicodemo le habló. Menciona algo más profundo que eso. Como Jesús conoce lo que hay en la persona, le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, claramente, el nuevo nacimiento es algo requerido por el Señor para poder ver el reino de Dios. No se puede ver el reino de Dios si no se nace de nuevo. Esto quiere decir que es necesario, o de lo contrario no lo podemos ver. Por tanto, no podemos participar del reino, ni gozar de las bendiciones del reino, si nosotros no nacemos de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si tú quieres ver el reino de Dios. Y eso es la predicación del Evangelio. El hombre debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Para poder participar de las bendiciones del reino de Dios, debe nacer de nuevo. Palabras de Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es un requisito. Es un requisito nacer de nuevo. Y si seguimos leyendo en Juan capítulo 3, versículo 4, el entendimiento de Nicodemo ante tales palabras de nuestro Señor Jesucristo era bastante limitado. A pesar de que Nicodemo era alguien que estudioso de las Escrituras, un sacerdote, que enseñaba al pueblo, alguien que estudiaba las Escrituras, cuando escucha las palabras de Jesús, que debe nacer de nuevo, en su pensamiento está bastante limitado. Porque vemos esto en la respuesta. Estaba bastante limitado, pues no entendía la verdadera naturaleza del nuevo nacimiento. No la entendía, porque él dice, ¿cuál fue la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús hace una declaración, pero Nicodemo la entiende totalmente diferente. Entiende estas palabras como algo literal, que había que, ¿cómo voy a entrar? Ya yo soy viejo, ¿cómo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Así entendió Nicodemo las palabras de Jesús. Sin embargo, en Juan capítulo 3, versículos 5 y 7, la respuesta de nuestro Señor Jesús le da a entender a este hombre cuál era el verdadero sentido del nacimiento que se estaba planteando. Cristo dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí le explica el Señor Jesús a Nicodemo, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el nacimiento físico, todos sabemos que lo que es nacido de la carne, carne es. Sin embargo, dice Jesús, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles entonces de que yo te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, Nicodemo, tú entendiste mal mis palabras. Yo no estoy hablando de un nacimiento físico, de que tienes que volver al vientre de tu madre y nacer de nuevo. Estoy hablando de un nacimiento espiritual.
de un nacimiento espiritual, del Espíritu. Y dice, os es necesario nacer de nuevo. De nuevo, el Señor Jesús enfatiza de que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Está hablando de un nacimiento espiritual. Entonces esta persona no entendió al Señor Jesús hasta que Él le explica de que está hablando de un nacimiento espiritual y no de un nacimiento físico. Nacer de agua. Jesús dice que no naciere de agua. De agua. Muy bien. Podemos ver claramente en este verso de la palabra de Dios que para nacer de nuevo es necesario nacer de agua y del Espíritu, como dice también. Ahora, ¿qué significa nacer de agua? ¿Tendrán estas palabras relación con el bautismo en agua? Porque hay que nacer de agua, dice el Señor. ¿Tendrá relación con el bautismo en agua? Es una pregunta. Consideremos esta verdad a la luz de la revelación perfecta de Dios. Debemos entender que otro paso, porque hay varios pasos para la salvación: oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse de los pecados, confesar a Jesús como el Señor y bautizarse. Es un paso más que el hombre tiene que dar para su salvación. Y estamos viendo en este caso el bautismo. Debemos entender que otro paso requerido en el plan de Dios para redimir al hombre es el bautismo bíblico, el único bautismo como las Escrituras del Señor lo declara y enseña. El bautismo es para cumplir toda justicia, y vamos a ver en el ejemplo de Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 13, versículo 15, dice ahí la palabra de Dios, y vamos a ir viendo, desglosando lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Ya cuando Jesús era como de 30 años, vino al Jordán para encontrarse con Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Mire, Juan el bautizador se le oponía. Cuando Jesús llega, le dice, vengo a ser bautizado por ti. Y dice que Juan se le oponía. Claro, se le oponía porque Juan sabía que el que estaba frente a él no era cualquier persona, era el Señor. Es más, dice diciendo, Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Claro, si el Señor estuviera presente frente a nosotros, ¿verdad? Y Él nos pidiera que lo bautizáramos, diríamos, pero Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú eres el Señor. ¿Cómo yo voy a bautizar al Señor? Yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que el bautismo, en el ejemplo de Jesús y en las palabras de Jesús, es para cumplir toda justicia. Ahí tenemos una razón importante del por qué tenemos que ser bautizados en agua. Porque cumplimos toda justicia. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir en cuanto al bautismo. Fíjese en esto. Él no tenía ningún pecado por el cual tuviera que ser bautizado. Jesús no tenía que ser bautizado porque él no tenía ningún pecado. Sí, mi hermano. Y se bautizó hombre. Nunca se vio un bautizo de niño. No. Y en la Biblia tampoco lo dice. Exacto. Y vamos a ver esos textos también. Muchas gracias, mi hermana. Fíjense ustedes que Jesús no tenía ningún pecado por el cual tenía que ser bautizado. Recordemos y entendamos que el propósito del bautismo de Juan era de arrepentimiento para perdón de pecado. Lean ese texto, por favor, hermano José Luis. Marcos, capítulo 1, versículo 4, para que vean ustedes cuál era el propósito del bautismo de Juan. ¿Cuál era el propósito? Y ahí lo dice claramente. En Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Dice Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto
y predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué era el bautismo que predicaba Juan? Para perdón de pecados. Para arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien. Entonces, ¿nuestro Señor Jesucristo tenía algún pecado del cual tenía que arrepentirse y tenía que ser bautizado? No, ¿verdad? Pero Él da otra razón por la que tenía que ser bautizado. La persona tiene que ser bautizada para cumplir toda justicia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cumplir toda justicia, ¿ya? Porque muchas personas dicen, muchas personas yo he escuchado, dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, no tengo ningún pecado. Yo he escuchado. Yo soy bueno, soy alguien que no le hace daño a nadie. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo he escuchado, me han dicho a mí. Entonces, bueno, le digo, si no tiene ningún pecado, sería como Jesucristo. Jesucristo es el único que nunca pecó. Y ahora usted me dice que tampoco no tiene ningún pecado, entonces sería como el Señor Jesucristo. Muy bien. Pero yo le voy a dar otra razón por la que tiene que ser bautizado. Digamos que usted no tiene ningún pecado, como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a pesar de que no tenía ningún pecado, igual se bautizó. ¿Y por qué se bautizó? Porque Cristo lo dice, para cumplir toda justicia. ¿Y qué significa cumplir toda justicia? Para explicarlo mejor, hay un salmo que nos dice, ahí en el Salmo 119, 172, dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Todos los mandamientos de Dios son justicia. O sea, si el Señor manda en su palabra a ser bautizado, solo por ese hecho yo tendría que ser bautizado para cumplir toda justicia, como el Señor Jesucristo lo hizo, que no tenía ningún pecado de que arrepentirse, pero cumplió el mandamiento porque Él quiso cumplir los mandamientos de Dios. Esa sería una razón contundente para que nosotros también fuésemos bautizados, además de que somos pecadores, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Entonces, el bautismo es un mandamiento de Dios. El bautismo, mis amados hermanos, es mandamiento de Dios. Por tanto, bautizarse, cuando yo me bautizo, yo cumplo toda justicia, ya que Él nos entrega esa justicia a través de sus mandamientos. Cuando nosotros cumplimos el mandato de Dios, cumplimos toda justicia. Entonces, aquí hay dos razones por las que debemos ser bautizados. Primero, para cumplir el mandamiento de Dios. Y segundo, porque soy pecador. Soy pecador. Todos hemos pecado y todos necesitamos el perdón de nuestros pecados, y ese perdón solo lo encontramos cuando somos bautizados. Pero además, cuando nos bautizamos, cumplimos, obedecemos el mandato de nuestro Dios de ser bautizados. El bautismo es para salvación. Muchos dicen que ser bautizado no tiene ninguna implicancia para ser salvo. Ahora, si no tuviera ninguna implicancia, entonces ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Y por qué todas las personas que obedecieron el Evangelio en esos tiempos, todos se bautizaron? Si no tuviera ninguna implicancia. O sea, se bautizaron incluso inmediatamente. Inmediatamente, bien, claro, viendo, por supuesto, la importancia que tiene y la necesidad que tiene primordial de obedecer el bautismo a nuestro Dios. El bautismo es para salvación. Marcos capítulo 16 lo dice Jesús en el versículo 15 al 16. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces algunos dicen, no, si solamente creer, solamente con creer, yo soy salvo. Solamente creo, ya creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. No tengo que ser bautizado. Pero Jesús dice otra cosa. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús lo dice claramente, es parte de su mandato, es parte de su palabra. Creer y ser bautizado son requisitos para la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
En otras palabras, existe la necesidad de creer y ser bautizados para alcanzar la salvación. Por eso la Biblia lo presenta esto como requisitos. Es como cuando usted va a buscar un trabajo y dice tiene que tener estos requisitos para entrar. Entonces, si usted y yo no tenemos los requisitos, no vamos a poder entrar. No vamos a poder ser salvos si no cumplo los requisitos de creer y ser bautizado. Es necesario. Observe este pequeño gráfico. Creer más bautizado igual salvo. Eso es lo que enseña Jesús. ¿Ah? Jesús enseña que yo debo creer y además tengo que ser bautizado para ser salvo. Si yo quito el bautismo de ahí, como resultado, no podría ser salvo, porque se necesita la suma de creer más ser bautizado y como resultado me va a dar la salvación. El bautismo es para salvación. Ser salvo es el resultado de creer y ser bautizado. Esto es condicional, por tanto son acciones que usted debe llevar a cabo si quiere ser salvo. O sea, si yo quiero ser salvo, Dios no obliga a nadie. No, Dios no está obligando a nadie. Dios está presentando su mensaje y dice, esta es la forma para que usted pueda ser salvo, pueda ponerse en comunión conmigo y la decisión es suya, es de cada uno. Cada uno elige el camino que quiera. Pero Dios presenta la forma en que nosotros podemos ser salvos. Creer en Jesucristo, obedecer los mandamientos de Él, ser bautizado para el perdón de nuestros pecados. Es necesario aceptar la palabra de Cristo Jesús, que dice, el que me rechaza, en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿vamos entendiendo? Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es su palabra. Ahora, el que lo rechaza y no recibe sus palabras, bueno, ya tiene quien le va a juzgar en el día final. Ya sabe usted quién lo va a juzgar en el día final. La palabra que él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, si yo tomé la decisión de no obedecer, bueno, estoy en mi derecho. Dios me creó con un libre albedrío para decidir lo que yo estime conveniente. Pero eso no me va a permitir que yo escape del juicio en que yo tengo que dar cuenta a Dios de lo que he hecho, si he hecho bien o he hecho mal. Y el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la palabra de Cristo. Entonces, si yo rechazo esas mismas palabras que dijo Cristo, son las que me van a juzgar en ese día. Y si yo no hice lo que Él dijo, entonces será triste para mí. Pero Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que aceptemos sus términos y que podamos obedecer el Evangelio siendo bautizados para el perdón de nuestros pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Por eso es necesario, porque si yo no me bautizo, no puedo tener el perdón de mis pecados. No es solamente creer, tengo que ser bautizado. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 2, verso 37 y verso 38. Aquí está predicando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Mucha gente se reunió en aquel día para escuchar la palabra. Y dice que al oír esto, se compungieron de corazón, se dolieron porque se dieron cuenta que realmente eran pecadores, que habían pecado contra Dios. La palabra les tocó su corazón y se dolieron en su corazón porque se dieron cuenta que realmente habían pecado contra Dios, que estaban lejos de Dios, que necesitaban a Dios. Y entonces ellos dolidos vinieron a Pedro y a los otros apóstoles y les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una pregunta fundamental. ¿Qué debo hacer cuando me doy cuenta de mi condición espiritual? Que estoy en pecado, que estoy lejos de Dios, que estoy sin Dios en este mundo. ¿Qué debo hacer? La respuesta no se dejó tardar. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Aquí la Biblia dice claramente qué debemos hacer: arrepentirnos y bautizarnos, porque allí van a ser perdonados nuestros pecados. Y como dijo nuestra hermana, estamos hablando de personas ya que están conscientes, ¿verdad? Pueden determinar lo bueno y lo malo, tienen discernimiento del bien y del mal, de poder decidir. Ahí no está hablando de niños que no pueden tomar decisiones. Y además, que un niño, ¿de qué se va a arrepentir? Un bebé, ¿de qué se va a arrepentir? Si la Biblia dice, Jesús dice, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño no tiene ningún pecado. Pero ya cuando nosotros crecemos, desde nuestra juventud, léame por favor, hermano, en Génesis capítulo 8, versículo 21, por favor, ahí. Génesis. ¿Cuándo comenzamos a pecar? La Biblia dice cuándo comenzamos a pecar. Génesis capítulo 8, verso 21. 8, 21. Amén. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Muy bien. El intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde la juventud. Desde su juventud. Dios lo dice. Dios dice que el intento del corazón de nosotros es malo desde nuestra juventud. De ahí comenzamos con los problemas espirituales con Dios. Ahí comenzamos con el gran problema del pecado, pero no antes. Los niños no. Desde cuando uno ya tiene discernimiento del bien y del mal, ahí comienzan los problemas con Dios. Que comenzamos a pecar, a ofender a Dios con nuestra conducta, con nuestras actitudes. Entonces, estamos hablando de personas que oyeron y que se dolieron de corazón, que estuvieron conscientes de lo que hicieron. Y vinieron a Pedro y le dicen, ¿qué debemos hacer? Porque estamos dolidos en nuestro corazón, hemos pecado, hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Lo que pasa es que nosotros tenemos que reconocer la condición en la que nos encontramos. Cuando alguien dice, no, si yo no he pecado nunca, yo no le hago daño a nadie, no tengo ningún pecado que arrepentirme, esa persona no está consciente de lo que ha hecho entonces, que ha pecado contra Dios y que Dios ha sido ofendido por sus pecados. Entonces, el bautismo es para perdón de pecados. Note la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esto quiere decir que hay acciones que debemos ejecutar para el perdón de nuestros pecados. Aquí encontramos el arrepentimiento y el bautismo. En el texto que cita Jesús dice creer y ser bautizado. Aquí en este texto dice arrepentirse y ser bautizado. Está agregando cosas que debemos hacer, como creer, arrepentirnos y bautizarnos. Ninguna persona puede tener el perdón de sus pecados si no ha sido bautizada, ya que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados. Por eso cuando dicen, no, si el bautismo no tiene importancia, están totalmente equivocados. Porque el bautismo es para perdón de pecados. La palabra para indica el propósito. Cuando digo esto es para, es el propósito de ese algo. Y el bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de los pecados. Lo vamos a enfatizar una y otra vez. Cuando vamos a las aguas del bautismo, es porque el pecado ha venido a ser una pesada carga que llevamos y solo nuestro Dios puede aliviarnos y declararnos libres de este tan cruel amo que es el pecado. Fíjense que Jesús dice que el hombre es esclavo del pecado, o sea, como que el pecado es un amo que lo gobierna al hombre. Así lo dice Jesús, cuando dice ahí en Juan, capítulo 8, versículo 31, en adelante, y versículo 32. Juan 8:31. Sí. Dice, Léame de ahí en adelante. De ahí en adelante. Dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Muy bien. Esa gente que estaba escuchando a Jesús no entendió nada. Porque Jesús le dice que ellos eran esclavos. Y ellos dicen: no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Están entendiendo de que es una esclavitud física. Pero Jesús no está hablando de una esclavitud física, está hablando de una esclavitud espiritual. Por eso dice, no, todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. El pecado es un amo que gobierna al hombre, lamentablemente. Está sujeto al pecado, el pecado lo gobierna. Y por eso uno dice: ¿por qué el hombre peca de la forma que peca? ¿Y por qué hace actos tan denigrantes y terribles que podemos ver? Porque el pecado lo gobierna su mente. Sin embargo, podemos ser libres de ese cruel amo. Podemos ser libres del amo que se llama pecado. Dios puede aliviarnos. Por eso cuando vamos al bautismo, vamos con una carga pesada, con una mochila tremenda de pecado. Nosotros tenemos el ser humano tiene un problema serio con Dios, y es el pecado. Entonces, esto es una acusación grave de parte de Dios a nosotros. Y nos dice: ustedes han pecado. Dios dice que nosotros hemos pecado. Todos hemos pecado. Y que necesitamos arrepentirnos, creer en el Evangelio, arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, para ser libres. El Señor no solo nos dice que seremos limpios de nuestros pecados, sino también darnos la bendición de recibir el don o regalo del Espíritu Santo. ¿No le parece maravilloso lo que Dios puede hacer por usted? ¿No le parece maravilloso lo que Dios puede hacer por usted? Si se bautiza para el perdón de sus pecados, recibirá tantas bendiciones de parte de Dios, estará en comunión con Dios perfecta. El bautismo es para ser añadido por el Señor a su iglesia. Además de que el bautismo es para el perdón de los pecados, es para cumplir toda justicia, es para que nuestros pecados sean perdonados. También el bautismo es para ser añadidos por el Señor a la iglesia de Él. Y esto lo dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, y el 47, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Dónde están los salvos? En la iglesia. En la iglesia están los salvos. ¿Y cómo llegaron a ser parte de la iglesia? Se bautizaron. Cuando Pedro predicó ese día que mencionábamos, donde dice, ¿qué haremos? La gente dice, ¿qué haremos? Él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese día dice que recibieron la palabra y se bautizaron y fueron añadidos como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron bautizadas en ese día cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio en el día de Pentecostés. Como 3,000. ¿Y luego qué pasó con ellos? Dice que fueron añadidos. Y el versículo 47 dice dónde fueron añadidos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, la persona que se bautiza, sus pecados son perdonados, cumple toda justicia, es añadido por el Señor a su iglesia, y como está en la iglesia del Señor, es salvo. Es lo que enseña la Biblia, claramente. El bautismo es ser añadido por el Señor a su iglesia. Los que reciben la palabra de Dios se bautizan y son añadidos a un lugar especial, a la iglesia. Ahora, lo más maravilloso es que el Señor mismo añade a las personas que se bautizan a su iglesia donde gozan de la salvación. Cuando usted se bautiza, yo no tengo ningún poder para añadirlo a la iglesia. No tengo yo ningún poder para salvarlo. Dice que es el Señor
quien lo salva a usted. Es el Señor quien lo añade cuando usted se bautiza. No el predicador ni la iglesia, no, el Señor. Porque esto es una relación con el Señor. No es con el predicador, ni con el líder religioso, ni con la iglesia. Es con el Señor. El Señor lo añade. El Señor mismo lo añade a las personas que se bautizan a su iglesia, donde gozan de la salvación. El bautismo es en agua. Por eso Jesús dice: el que no naciere de agua no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de agua, es necesario nacer de agua, que es el bautismo, como ya hemos visto. En Hechos capítulo 8, versículos 35 y 38, Felipe le predicó a cierto hombre que iba viajando de Jerusalén por camino de Gaza a su tierra, Etiopía, al eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese, este evangelista del primer siglo le predicó a esta persona el evangelio de Jesús. Le predicó el evangelio. Y luego iban por el camino y llegaron a cierta agua, y entonces el eunuco, la persona que recibió el mensaje, dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde sacó el eunuco que había que ser bautizado en agua? Dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús. O sea, en la predicación del evangelio, Felipe le explicó todo esto que estamos explicando hoy día, lo que tiene que hacer la persona para su salvación. Entonces el eunuco se quedó con el mensaje, y luego iban caminando por el camino, y él dice: aquí hay agua. Cuando ve agua, dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quería bautizarse porque ve la necesidad primordial de ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces Felipe dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y aquí encontramos la confesión que hace el eunuco. ¿Cuál confesión? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí tenemos otra cosa que nosotros tenemos que confesar: creer, arrepentirse, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Señor. Y ahí se procede al bautismo, porque dice: y mandó parar el carro, descendieron ambos, ¿dónde? Al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Dónde le bautizó? No. En el agua. Claro. El bautismo es en agua, mis amados hermanos. Claramente queda determinado por la palabra de Dios que el bautismo es en agua. El eunuco lo había entendido muy bien después de escuchar la predicación del evangelio de Jesús por boca de Felipe. Él dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta declaración es determinante. Para el bautismo es necesario el agua. O sea, para ser bautizado es necesaria el agua. El agua. Felipe bautizó en el agua al eunuco, pues ambos descendieron al agua y le bautizó. Así dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una sepultura en agua. Es ser sepultado en agua. Sepultado en agua. Colosenses capítulo 2, versículo 12 lo dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo. Es una sepultura en agua. ¿Y por qué enfatizamos esto, lo que dice la palabra de Dios? Porque muchos piensan que se puede bautizar por aspersión, así, con arrojarle un poquito de agua en la cabeza. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay que ser sepultado en agua. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando nosotros llevamos a alguien, ¿verdad?, al camposanto, al cementerio, para sepultarlo, ¿verdad? ¿Cuándo decimos nosotros que la persona quedó sepultada? Que no se ve. Cuando quedó cubierto completamente. Esa persona está sepultada. Sepultado, eso es lo que indica la palabra sepultados. Sepultados con Él en el bautismo. Ya vimos que el bautismo es en agua, por lo tanto tiene que ser una sepultura en agua. No sirve eso de rociar en la cabeza, no es bíblico. Bautizar niños tampoco es bíblico. Debe ser bautizado una persona que está consciente, que tiene discernimiento del bien y del mal, y que se puede arrepentir, que puede oír el evangelio, que se puede arrepentir de sus pecados, que puede tomar la decisión de bautizarse.
El bautismo es una sepultura en agua. La palabra sepultado nos está indicando en primer lugar que somos sepultados juntamente con Cristo. Este es el significado espiritual del bautismo. En primer lugar, la palabra sepultado se aplica a dos cosas aquí. Primero, que somos sepultados juntamente con Cristo, es decir, somos sepultados espiritualmente con Cristo en el bautismo. Eso es lo primero. Es decir, morimos al pecado, somos sepultados para luego resucitar a una nueva vida, actuando nosotros mismos el poder mismo que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder es el que nos levanta a nosotros. Cuando morimos somos sepultados y resucitados en el bautismo. Pero también se aplica de la forma en el acto bautismal, que es la forma en agua, ya que dice que somos sepultados con Él, con Cristo, espiritualmente, pero luego dice en el bautismo. ¿Y cuál es el acto del bautismo? Ya lo vimos, cuando el eunuco dice que hay agua que impide que yo sea bautizado. Es la forma en que debe ser bautizado. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Somos sepultados con Él espiritualmente, morimos juntamente con Cristo, somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo espiritualmente. Pero el acto físico es en agua, sepultados en el bautismo. Y el bautismo es en agua, por lo tanto es una sepultura en agua. Razonemos un poco, el bautismo es en agua. Esto lo hemos visto claramente en el caso del eunuco que fue bautizado por Felipe. Ahora bien, el texto de Colosenses nos dice que debemos ser sepultados en el bautismo. O sea, más claro que el agua no hay. El bautismo es en agua y tenemos que ser sepultados en el bautismo. ¿Y cómo nos sepultamos en el bautismo? En el agua. Es el acto mismo. El bautismo es una sepultura en agua. Claramente el acto del bautismo es una inmersión en agua. Por eso no sirve eso de rociado en la cabeza. Ya que el bautismo es una sepultura en agua. ¿Y cómo puede ser sepultado en agua? Las escrituras claramente están hablando de una inmersión en agua. Hechos capítulo 2, 22, versículo 12 al 16, cuando Ananías le va a predicar al apóstol Pablo, cuando Pablo se le aparece Cristo, ya habían pasado 3 días en que estaba en ayuno y oración, y estaba muy acongojado porque había perseguido al cristianismo por muchos años, y ahora está ciego, y Dios manda a Ananías para que le recobre la vista. Y entonces Ananías le predica al apóstol Pablo. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Recibe la vista, y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El Señor eligió al apóstol Pablo para llevar el mensaje por todas partes, para dar testimonio, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de predicarla a muchas personas, y por su boca muchos hombres vendrían, ¿verdad?, a conocer la verdad de Dios. Ahora, y le dice, ahora pues, y lo enfatizamos, porque Pablo, a pesar de que Cristo se le apareció personalmente, eso no lo salvó. No lo salvó. Muchas veces dicen, me le apareció Cristo, estoy salvo, ¿no? Me le apareció un ángel, tampoco. A Pablo se le apareció Cristo mismo, y mire lo que tuvo que hacer. Le dice, Ananías a él, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, porque en el bautismo es donde son lavados nuestros pecados. Pablo, a pesar de que Jesús se le apareció personalmente en el camino, él tuvo que bautizarse para lavar sus pecados invocando su nombre. Entonces, mis amados hermanos y todos los que estamos aquí presentes, pensemos en esto. Si yo quiero ser salvo, tengo que cumplir toda justicia. Tengo que entender que soy pecador. Tengo que entender que el pecado me llevará a la perdición. Pero Dios me está ofreciendo la forma en que yo puedo ser salvo, la forma en que yo puedo acercarme a Él, la forma en que puedo lavar mis pecados. ¿Y cómo puedo hacerlo? Oyendo el Evangelio, creyendo en el Evangelio,
arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo como el Señor, como el Hijo de Dios, y bautizándose para lavar sus pecados, invocando su nombre. Cuando la Biblia dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, no está diciendo que yo diga, Señor, sálvame, invocándolo. No. Ahí nos da la respuesta que cuando uno se bautiza, cuando uno obedece el Evangelio, es cuando uno invoca el nombre del Señor para ser salvo. No es lo que decimos, sino que es lo que hacemos. ¿Desea usted ser salvo? ¿Desea usted tener el perdón de sus pecados? ¿Desea usted ser parte de la iglesia de Cristo, la que Cristo edificó? ¿Quiere usted estar en comunión con Dios? Pues aquí está la invitación. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esperamos entonces que este tema del bautismo pueda ayudarle en su conocimiento de las cosas de Dios y que quizás en algún momento usted pueda tomar la decisión, a los que no la han tomado, tomar la decisión de obedecer el Evangelio bautizándose para el perdón de sus pecados. Recuerde que mientras que no se bautice, no tiene el perdón de sus pecados, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Pero cuando obedecemos, sí tenemos el perdón de nuestros pecados, porque recibimos de parte de Dios su gracia, recibimos el perdón, recibimos su comunión, recibimos todo lo que implica su misericordia, su amor, su bondad y su gracia infinita que Él extiende hacia nosotros. La invitación está hecha, la decisión es de cada uno de nosotros. Dios no obliga a nadie, pero sí le muestra el camino para que pueda salvar su alma eternamente. Muchas gracias por su atención, que Dios le bendiga grandiosamente. Gracias por la atención que ha puesto a este mensaje. Amén.